Un fragmento de un recuerdo navideño por Truman Capote. Imagínese una mañana a fines de noviembre, una mañana al comienzo del invierno, hace más de 20 años. Piensa en la cocina de una casa vieja en un pueblo rural. Su característica principal es una estufa grande color negro, pero también hay una mesa redonda grande y una chimenea con dos mecedoras colocadas enfrente de ella. Precisamente hoy la chimenea comienza su temporada de rugidos. Una mujer con el cabello blanco recortado está de pie junto a la ventana de la cocina, lleva puestos unos tenis y su suéter gris muy maltratado sobre un vestido veraniego de percal. Ella es pequeña y vivaz como una gallina batán, pero debido a una prolongada enfermedad durante su juventud, sus hombros están lastimosamente encorvados. Su rostro es extraordinario, parecido al de Lincoln, curtido como el de él y teñido por el sol y el viento, pero también es dedicado de rasgos finos y sus ojos color jerez son tímidos. Oh Señor, exclama empañando la ventana de su aliento. Es tiempo de hacer pasteles de frutas. La persona con la que ella está hablando soy yo. Yo tengo 7 años. Ella tiene 60 y tantos. Somos primos muy lejanos y hemos vivido juntos desde que tengo memoria. También viven en la casa otras personas, parientes, y aunque ellos tienen poder sobre nosotros y con frecuencia nos hacen llorar, por lo general no estamos muy conscientes de ellos. Ella es mi mejor amiga y yo el de ella. Me llama amiguito, en memoria de un niño que fue su mejor amigo hace tiempo. El otro amiguito murió alrededor del año 1880, cuando ella era una niña todavía. Ella sigue siendo una niña. Lo sabía desde antes de levantarme de la cama, dice alejándose de la ventana con un entusiasmo decidido en sus ojos. La, cam- la campana de la corte sonó tan fría y clara, y no había pájaros cantando. Se han ido a un lugar más cálido, claro que sí. Oh, amiguito, deja de comer panecitos y trae nuestro cochecito. Ayúdame a encontrar mi sombrero. Tenemos 30 pasteles por hacer. Siempre es lo mismo. Llega una mañana de noviembre y mi amiga, como si estuviera inaugurando oficialmente la temporada navideña del año, se alegra su imaginación y alimenta el fuego de su corazón. Anuncia: es tiempo de hacer pasteles de frutas. Trae nuestro cochecito. Ayúdame a encontrar mi sombrero. El sombrero que es redondo y de paja con un ramillete de rosas de terciopelo despinadas aparece. Alguna vez perteneció a un pariente más elegante. Juntos llevamos nuestro cochecito, un carro de bebé muy destartalado, al jardín hacia el huerto de nogales. El cochecito es mío, es decir, lo compraron para mí cuando nací. Está hecho de mimbre bastante destejido y las ruedas se tambalean como las piernas de un borracho, pero es un objeto leal. En primavera lo llevamos al bosque y llenamos de flores, hierbas y lechos silvestres para las macetas de nuestro porche. En verano lo llenamos con la parafernalia de días de campo y con las cañas que usamos para pescar y lo llevamos hasta la orilla del arroyo. También tiene sus usos invernales. Es el camión en el que acarreamos leña del patio a la cocina, que es una cálida cama para Kini, nuestra pequeña y fuerte perra terrier blanca y anaranjada que ha sobrevivido el mal humor y a 2 mordeduras de serpiente de cascabel. Ahora Kenia va trotando junto al cochecito. 3 horas después ya estamos de regreso a la cocina, peleando un, pelando un cochecito repleto de nueces que el viento tiró de los árboles. Nos duele la espalda después de recogerlas. Fue muy difícil encontrarlas. La mayor parte de la cosecha fue recogida de los árboles después de sacudirlos y vendida por los dueños del huerto, que no somos nosotros, ocultas entre las hojas, entre el fresco seco y frío. Crack, crack, alegres crujidos, pedacitos de trueno al romperse las cáscaras mientras se amontonan en el tazón de leche los trozos dorados
de la dulce y aceitosa sustancia que parece marfil. Kenny suplica que le demos una probadita y de vez en cuando mi amiga le da un pedacito a escondidas, aunque insiste en que nosotros nos abstengamos de probarlas. No, no debemos, amiguitos, si comenzamos no nos detendremos. Y apenas hay lo suficiente. Son 30 pasteles. La cocina va oscureciéndose. Al atardecer, convierte la ventana en un espejo. Nuestros reflejos se muestran, nuestros reflejos se mezclan con la luna que sale mientras trabajamos junto a la chimenea a la luz del fuego. Al fin, cuando la luna ya está muy arriba, echamos al fuego las últimas cáscaras y suspirando al unísono las vemos arder en el fuego. El cochecito está vacío, el tazón está rebosante. Cenamos panecitos fríos, tocino, jalea y de zarzamora y platicamos sobre mañana. Fragmento de A Christmas Memory por Truman Capote, derechos reservados. ¿Qué palabra usaría el narrador para describir el comportamiento de su prima en el párrafo 4? Entonces, en el párrafo 4, eso lo sabía antes de levantarme de la cama, dice, alejándose de la ventana con entusiasmo decidido en sus ojos. La campana de la corte sonó fría y no había pájaros cantando. Se han ido a un lugar más cálido, claro que sí. Oh, amiguito, deja de comer panecitos y trae nuestro cochecito. Ayúdame a encontrar un sombrero. Tenemos 30 pasteles por hacer. ¿Qué palabra usaría el narrador para describir el comportamiento de su prima en el párrafo 4? Me parece que es un poco errática, aunque feliz pudiera ser otra, ya que tiene que ver con un ciclo y se están preparando para hacer algo juntos. Errática quiere decir que hace cosas al azar, que no tiene ninguna razón de hacerlo. Puede ser agradable. Dice alejándose de la ventana con un entusiasmo decidido en sus ojos. Hay un entusiasmo. Entonces me parece que la palabra sería más en el describe un estado de felicidad. Hay entusiasmo. Entonces me parece que hay energía. Sería feliz. Vamos a dejarlo con feliz. Lea la oración del final del párrafo 7. El cochecito está vacío, el tazón está rebosante. ¿Qué pueden inferir los lectores de esta oración? El narrador y su prima han terminado su trabajo. Me parece que es bastante cercano a eso. Está vacío, el tazón rebosante con las nueces que pelaron. El tazón contiene suficientes nueces para hacer los pasteles de frutas. También, ya que terminaron, el coche está vacío, entonces todo está, pero no sé si esto tiene que ver con que haya suficientes nueces. El tazón está demasiado pequeño para que quepa el contenido del cochecito. El narrador y su prima están sorprendidos por el resultado que obtuvieron. Me parece que es la A. Algunas veces se puede sobreinterpretar y me parece que el hecho de que este renglón solo diga el coche está vacío y el tazón está rebosando, quiere decir que ya terminaron su trabajo, terminaron por el día. Creo que no hay nada más que interpretar aquí. Arrastre 3 citas del fragmento a los recuadros vacíos debajo de las ideas principales que apoyan.
Entonces hay 3, 4, 5 y hay 3 recuadros. El narrador tiene una relación especial con su prima. Piensen en la cocina de una casa vieja en un pueblo rural. También viven otras personas, también viven en la casa otras personas, parientes. Por lo general no estamos muy conscientes de ellos. Y no había pájaros cantando, se habían ido al lugar más cálido. Juntos llevamos nuestro cochecito al jardín hacia el huerto de nogales, quienes suplica que le demos una probada y de vez en cuando a mi amiga le da un pedacito a escondidas, aunque insisten que nosotros nos abstengamos de probarlas. El narrador tiene una relación especial con su prima. El siguiente se siguen varios rituales cuando se preparan los pasteles de frutas. Ujú. Creo que este tiene que ver cuando... no. Esto es... Llevan su cochecito para recoger las nueces. El cambio de estaciones tiene influencia sobre la prima del narrador. También vive en el cambio de estaciones. Esta descripción tiene que ver con algún cambio de temperatura, de estación. Y el último, el narrador tiene una relación especial con su prima. El único recuadro que indica algo de esto sería esto, donde se supone que viven otras personas en la casa, pero generalmente dice no estamos muy conscientes de ellos, lo que significa que hay una relación estrecha entre el narrador, la niña, o la joven y la señora adulta. ¿Qué detalle del fragmento apoya la idea de que el narrador y su prima pasan juntos una gran cantidad de tiempo? Conversación por la mañana, sus planes para el día siguiente, sus actividades al aire libre con el cochecito, su experiencia peleando nueces. Creo que tiene que ver con las actividades con el cochecito, porque describe todo lo que hacen a través de las diferentes estaciones. Sí, creo que eso es lo que indica mejor de que pasan juntos una gran cantidad de tiempo, hacen planes para todo, para el verano, para el otoño y obviamente para el invierno. Lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué el cochecito es importante para el narrador? Se lo dieron otros parientes que ven en la casa. Es un recordatorio de los días en que se pasea cuando era más pequeño. Era un modelo costoso. Es parte de las entrañables actividades y tradiciones diferentes de las estaciones. Creo que solo dice que lo recibió cuando era pequeño. Dice, el cochecito es mío, es decir, lo compraron para mí
cuando nací. Lo describe, pero creo que lo más importante de destacar es que es un objeto leal, que no les falla, que no le falla. Lo llevan en primavera, en verano, en todo el tiempo. Entonces, me parece que esta sería el enunciado o la opción que describe por qué es importante para nosotros. Es parte de las entrañables actividades y tradiciones de las diferentes estaciones. Creo que es lo más, para mí tiene lo que tiene más, tiene más sentido. Cómo el escenario situado de la cocina enfatiza el significado del fragmento. Muestra que el ambiente alrededor puede cambiar como lo hacen las estaciones. Provee la continuidad al recorrido a través de los recuerdos de las estaciones. Ofrece estabilidad. Cambia gradualmente. Obviamente no, en cambio la cocina se mantiene. La cocina es de una casa vieja del pueblo rural. Su característica principal es una estufa grande color negro, pero también hay una mesa redonda y una chimenea con 2 mecedoras. Precisamente hoy la chimenea comienza su temporada de rugidos. Perdón. Me parece, creo que hay una continuidad. Aunque se menciona que hay un poco de experiencia donde las otras personas que viven en la casa los tratan mal, creo que no está muy relacionado en términos de lo que ofrece la cocina. La cocina enfatiza, hay un significado más de continuidad, me parece. No se menciona, creo que no hay mucha relación entre lo que es la cocina, obviamente donde pasan la mayor parte del tiempo una vez que han hecho sus actividades afuera, cocinando a través de las diferentes estaciones. Entonces me parece que ofrece una continuidad alrededor al recorrido a través de los recuerdos de las estaciones. Me parece que es lo que aplica. ¿Qué detalle del fragmento apoya el tema de que se deben apreciar y mantener vivos los recuerdos? El narrador y su prima tienen una mecedora junto a la chimenea de cada uno. La prima del narrador se aferra a la forma en que llamaba a un antiguo amigo. La prima del narrador es considerablemente mayor que él. Sí, el narrador y su prima viven en la misma casa. Parece que es esta. ¿Qué detalle del fragmento apoya el tema de que se debe apreciar y mantener vivos los recuerdos? El hecho de que la señora mayor llama a la niña amiguito, que le hace recordar a esa persona que de cuando ella era niña. Ella es mi mejor amiga y yo el de ella. Me llama amiguito en memoria de un niño que fue su mejor amigo hace tiempo. Sí, eso es lo que para mí es la mejor opción. Okay. Ese sería otro pasaje. El discurso del Estado de la Unión por Adelaide Jackson, editora para historyweb.org, 15 de junio
de julio del 2012, la Constitución de los Estados Unidos y el discurso. El discurso del Estado de la Unión es ordenado por el artículo 2, sección 3, cláusula 1 de la Constitución de los Estados Unidos. En el discurso, el presidente debe presentar al Congreso un informe sobre las condiciones existentes de los Estados Unidos. La Constitución no especifica cuándo ni cómo el presidente debe presentar el discurso. Sin embargo, casi todos los años el presidente ha pronunciado el discurso, ya sea por escrito o en persona, a principios del año, justo después de que el Congreso se reúne de nuevo. La evolución del discurso. En el año 1790, el presidente George Washington pronunció en persona el primer discurso del Estado de la Unión en el Congreso. El sucesor inmediato de Washington, John Adams, también pronunció el discurso en persona. Sin embargo, cuando Thomas Jefferson asumió el cargo, optó por renunciar a esta práctica. Afirmó que era muy parecida a la práctica utilizada en el gobierno de la cual de los Estados Unidos había luchado por obtener su independencia. En cambio, Jefferson decidió presentar sus observaciones del Congreso en su informe escrito. En el siglo XX, esta forma del discurso cambió, al igual que varios elementos clave del mismo. Woodrow Wilson reanudó su presentación personal del discurso en 1913. En el año 1923, Calvin Coolidge amplió la audiencia del discurso a la nación al difundir el discurso por la radio. En 1947, el discurso de Harry Truman fue la primera transmisión televisiva del discurso del Estado de la Unión. George W. Bush se convirtió en el primer presidente que transmitió el discurso en vivo por Internet en el 2002. Además de los cambios en la presentación y la audiencia, el nombre y la función del discurso también han cambiado a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII, el discurso era conocido como el mensaje anual. A mediados del siglo XX, el 32º presidente Franklin D. Roosevelt acuñó la frase de Estado de la Unión. En los años de la información de los Estados Unidos, el discurso era un deber presidencial dictado por los fundadores del gobierno. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, el discurso se había convertido en un importante instrumento político utilizado por el presidente y criticado por sus opositores. Y aquí está una gráfica donde vemos los años en la parte de abajo, fechas importantes del Estado de la Unión. 1910, el discurso más largo. 1920, la primera transmisión por radio. 1934, presentación cambia a enero a febrero. 1947, primera transmisión por televisión. 1965, primer discurso vespertino. 1986, el discurso propuesto por tragedia del Challenger. 2002, primera transmisión en vivo por internet. La importancia del discurso del Estado de la Unión es otro artículo diferente. Durante la década pasada, el porcentaje de los estadounidenses que ven el discurso del Estado de la Unión por televisión ha disminuido, de acuerdo con el Nielsen Media Services. Sin embargo, esta disminución no indica que el discurso ya no sea relevante para el país y sus actividades. Lo que señala es un cambio tanto en la manera en que el presidente usa el discurso como en la forma en la que el público estadounidense tiene acceso al mensaje del presidente. Entonces aquí están los niveles de audiencia. En 1993 la audiencia fue bastante alta. Tiene una baja hasta 1995, estuvo bajando constantemente, se mantuvo a cierto nivel entre esos años, y hubo bajas y subidas hasta llegar a 2011, donde tuvo alrededor de 25% de los hogares, 25-26%. Año del discurso del Estado de la Unión, niveles de audiencia de niveles de Nielsen para los discursos del Estado de la Unión, 1993 al 2011. Nivel de audiencia en los hogares es un cálculo del número de hogares con televisores y del porcentaje de la audiencia que está viendo un programa a cierta hora de transmisión. En los siglos XVIII y XIX, el Estado de la Unión se presentaban al Congreso y se difundía al público en los periódicos. Con la invención de la radio, la televisión e Internet, el público estadounidense pasó de ser receptor de las noticias de un día anterior a ser una audiencia a tiempo real.
A medida que cambiaron las características demográficas de la audiencia del discurso, también cambió su tono y propósito. En el siglo XX, los presidentes comenzaron a usar este instrumento menos como una forma de mantener al país al tanto de la situación y más como un método para promover las políticas del presidente. De acuerdo con el informe de 2009 del Servicio de Investigación del Congreso, los presidentes actualmente han usado exitosamente el discurso del Estado de la Unión para promover sus propuestas políticas ante el público estadounidense. El informe cita un análisis de los discursos del Estado de la Unión de 1940 a 2003. En este análisis se hizo una correlación entre el número de las palabras que cada presidente dedicaba a un asunto y el porcentaje del público estadounidense que identificaba ese asunto como una prioridad nacional. Ciclos de noticias de 24 horas del día y la Internet. En el siglo XXI, la información acerca del programa político del presidente está disponible continuamente a través de canales de noticias que funcionan durante las 24 horas en la televisión por cable y por Internet. Este cambio dramático en el acceso a la información ha dado como resultado una reducción en el número de espectadores en tiempo real de los discursos del Estado de la Unión. Sin embargo, ver el discurso en vivo es solo una manera de saber lo que el presidente dice. El mensaje está disponible en transcripciones, videos y fragmentos, que son todos los formatos en los que el discurso se difunde por Internet. Por ejemplo, si se escribe el Estado de la Unión en un buscador popular de Internet, se obtienen casi 2 millones de opciones posibles para que los usuarios de Internet vean o lean el discurso. Además, y al buscar en una popular página de videos se encuentra que un video del discurso del Estado de la Unión del 2010, publicado por la Casa Blanca, fue visto casi 500,000 de veces. Esta publicación fue sola una, Esta publicación fue solo una entre muchas, algunas de las cuales también fueron vistas cientos de miles de veces. Esta evidencia es indicativa de que la importancia vigente del discurso del Estado de la Unión. Menos estadounidenses lo ven a través de la televisión en vivo, pero este discurso sigue influyendo sobre los lectores estadounidenses y en el debate público. Lea esta oración del párrafo 1. La Constitución no especifica cuándo ni cómo el presidente debe presentar el discurso. Con base al artículo de Jackson, que fue el primero, con base al discurso de Jackson, ¿qué pueden inferir los lectores de esta oración? Los autores de la Constitución no veían el discurso del presidente como algo con prioridad elevada. La Constitución no restringe el contenido de las comunicaciones públicas del presidente. La Constitución no protege el derecho del presidente de presentar un programa político. Los autores de la Constitución no establecieron los métodos que el presidente debe usar para presentar el discurso. Creo que ese es lo más válido, especialmente cuando se considera que la Constitución es un documento flexible, un documento que se puede adaptar. Entonces, me parece que esto es, si no fuera importante, creo que la Constitución no mencionaría acerca de que el Estado de la Unión es algo que se ordena. Entonces, la primera opción no puede ser posible porque de hecho es importante, está establecido en la Constitución. En relación al contenido, obviamente el contenido es dar dar información acerca de cómo van las cosas actualmente en el país. Entonces, no necesariamente dicen ni cuándo ni cómo. Entonces, no está hablando acerca del contenido. La Constitución no protege el derecho del presidente. No es un derecho, es una obligación. Entonces, para mí la opción mejor es la última, la D. Con base en los detalles del párrafo 3,
¿Qué generalización se puede hacer acerca de los presidentes durante el siglo XX y el discurso del Estado de la Unión? Entonces, el pasaje 3 dice, esta forma del discurso cambió la forma en que se dan varios elementos clave del mismo, presentación personal, la forma en que se difunde por la radio, la primera transmisión televisiva y después por internet. Entonces, varias formas en las que se presenta persona, radio, televisión, internet. Entonces, ¿qué generalización se puede hacer? La mayoría de los presidentes tomaron el discurso como una oportunidad para consolar al público. Creo que no. La mayoría de los presidentes usaron el discurso para sosegar las críticas. Creo que tampoco. La mayoría de los presidentes vieron el discurso como una manera de mantener la tradición. La mayoría de los presidentes hicieron el discurso lo más accesible posible. Me parece que esto es la opción mejor, tratándose de una generalización de acuerdo a este párrafo que solamente habla acerca del formato en el que se hizo el discurso. Entonces la D es la opción mejor. ¿Cómo amplían los datos de la gráfica 1 la información del artículo de Jackson? Muestran cómo la tecnología ha afectado al discurso, revelan cuándo el discurso tuvo el mayor cambio, ilustran cómo los cambios al discurso han afectado su propósito, destacan importancia de innovaciones en la historia del discurso. Creo que la A es la mejor posible, porque está hablando de tecnología. Arrastra los 3 detalles que apoyan la idea principal del artículo de Jackson y coloque en los recuadros vacíos. Los presidentes han modificado el discurso del Estado de la Unión para beneficiar sus propios intereses. Entonces, ¿cuáles ideas soportan esto de que los presidentes han modificado el discurso del Estado de la Unión para beneficiar sus propios intereses? A mediados del siglo XX, el nombre del discurso cambió a Estado de la Unión. Pudiera ser que el hecho de cambiar el nombre de Unión, no, perdón, ¿cuál fue me parece que hubo un nombre anteriormente. Ok. El discurso era presentado ante el Congreso como un informe escrito. El propósito del discurso era presentar al Congreso un informe sobre el estado de la nación. La audiencia del discurso expandió todo eso. La nación. El discurso era una responsabilidad presidencial ordenada por el Congreso. En términos de modificar el discurso, creo que empieza con el nombre. Y puede ser en términos de el propósito. Muchas personas, varios presidentes, especialmente en los últimos años, han utilizado el discurso como una herramienta política. El discurso era presentado ante el Congreso como un informe escrito. La audiencia del discurso se expandió a toda la nación por el hecho de creo que este tiene mejor peso porque siendo que ha habido cambios en la manera en que se transmite este discurso, tiene más personas, pueden tener acceso o se pueden alcanzar más personas, entonces puede tener un impacto en el beneficio o qué es el propósito que los presidentes buscan. Con esto, el discurso del presidente ante el Congreso creo que no tiene mucho peso en términos de la modificación.
Ok, vamos a dejarlo con eso. Lea esta oración del párrafo 9. Entonces, el párrafo 9 está acá, que tiene que ver con el segundo artículo. Menos estadounidenses lo ven a través de la televisión en vivo, pero este discurso sigue influyendo sobre los actores estadounidenses y el debate público. ¿Qué idea mencionada en el artículo de Attell apoya a esta oración? La cobertura del Estado de la Unión en tiempo real es importante para el pueblo estadounidense. Bueno, aquí dice que menos estadounidenses lo ven, pero entonces el tiempo real creo que no es importante. El Estado de la Unión no es un informe actualizado. El Estado de la Unión ya no es un informe actualizado. Una parte mayor del público estadounidense tiene acceso al Estado de la Unión mediante tecnologías nuevas. Los analistas registran el número de palabras. Ok, creo que esa es la mejor opción. Menos estadounidenses lo ven a través de la televisión en vivo, pero este discurso sigue influyendo, que quiere decir que el Estado de la Unión está dispuesto a través al público a través de tecnologías nuevas. Okay, entonces, ¿cuál es la similitud entre el artículo de Jackson y el artículo de Attell? Ambos artículos discuten el cambio experimentado en la audiencia del discurso del Estado de la Unión. Creo que sí, es común entre los dos. Ambos artículos proveen una idea sobre la perspectiva de los padres fundadores sobre el discurso. No explica mucho acerca del fundamento histórico que tiene el discurso. Ambos artículos consideran los efectos de sobreexposición mediática del discurso. Tampoco. Ambos artículos describen las opciones en Internet para ver. Entonces, creo que es la segunda, perdón. Creo que es la primera. Ambos artículos discuten el cambio. No encuentro que los artículos, creo que los artículos se limitan a hacer notar los cambios que han pasado acerca de cómo se transmite este discurso de la unión, pero no hacen no hacen un análisis o no indican la perspectiva de los padres fundadores. Simplemente la Constitución es una obligación del presidente hacer esto. Ambos artículos consideran los efectos de sobreexposición. Tampoco creo que los artículos no van a fondo en ese sentido. Entonces, la primera sería la mejor. Con base en la información de los dos artículos, ¿qué perspectiva comparten Jackson y Attell? El discurso del Estado de la Unión se ha convertido en un instrumento político importante para el presidente. El discurso del Estado de la Unión tiene más influencia sobre el público estadounidense. El interés por observar una transmisión vivo, el discurso estadounidense ha disminuido. Me parece que eso se ha convertido en un instrumento político. Creo que los dos mencionan eso. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, el discurso se ha convertido en un importante instrumento político. Es el primer artículo. El segundo se habla más, de acuerdo con el informe. Ok. Tiene más influencia sobre el público estadounidense, sobre el Congreso.
Entonces, creo que en ese sentido, el segundo artículo no necesariamente habla de un instrumento político, pero sí habla acerca de la influencia sobre el público estadounidense, sobre el discurso del Estado. Tiene más influencia sobre el público estadounidense. Tampoco, no. Ah, creo que la primera opción, la A, es mejor. ¿Cómo se relaciona el párrafo 2 con el párrafo 1? El párrafo 2 desarrolla el concepto clave del párrafo 1. El párrafo 2 identifica los efectos de la causa presentada en el párrafo 1. El párrafo 2 provee detalles específicos acerca de las ideas presentadas en el 1. El párrafo 1 habla acerca de los consumidores de los Estados Unidos y el resto del mundo tienen un apetito insaciable de los aparatos electrónicos, esperaban con ansia una compra de teléfonos celulares, computadoras. Hasta los consumidores que no están ansiosos para comprar aparatos nuevos, descubren que con frecuencia es más barato comprar aparatos nuevos que reparar los viejos. Pero aunque los productos electrónicos nuevos están entre los productos de mayor venta en el mundo, deshacerse de ellos se ha convertido en un problema serio. Los desechos electrónicos a menudo se envían a países del tercer mundo. Okay. Creo que es el párrafo 2 identifica los efectos de la causa presente en el párrafo 1. ¿Cómo ayuda el autor a lograr un propósito? La lista de sustancias químicas incluye el párrafo 7. Los aparatos electrónicos desarmados. Entonces el artículo dice que los trabajadores no usan ropa protectora y están expuestos a peligrosas toxinas. ¿Cómo ayuda al lector a lograr su propósito? La lista de sustancias químicas aclara la naturaleza compleja de los aparatos electrónicos, enfatiza las condiciones peligrosas para los trabajadores. Creo que ilustra la razón por la que se queman partes de computadoras usadas. Los componentes plásticos, los exposición al calor. Creo que enfatiza las condiciones peligrosas que los químicos ponen a los trabajadores. ¿Qué idea principal se puede inferir el párrafo 7? La idea principal, los computadores los electrónicos también son problemáticos, la exposición al calor, los comunantes causan cáncer, otros problemas de salud. Los talleres abiertos mantienen menos derechos, las computadoras, las personas deben tener cuidado al desarmar aparatos electrónicos. Pues es solamente una como hace una hincapié acerca de cómo manejar esos aparatos. ¿Cómo funciona la expresión? Sin embargo, en el párrafo 9 del artículo, la palabra, sin embargo, creo que se utiliza siempre para contraponer dos ideas que son opuestas. Distingue a las personas que conocen los datos acerca del reciclaje de aparatos electrónicos de las que conocen los métodos de reciclaje apropiado. Cambia el enfoque de la venta continua de aparatos electrónicos a la necesidad de desechar responsablemente los aparatos viejos. Enfatiza el contraste. Creo que es la mejor, a pesar de que no he leído el párrafo aquí. Enfatiza el contraste entre el breve placer de un aparato nuevo y los beneficios. Entonces la palabra sin embargo, la satisfacción instantánea
poseer el dispositivo electrónico quizá calme momentáneamente, sin embargo, la satisfacción a largo plazo solo puede obtenerse por medio de reciclaje responsable. Entonces, la C. Nos queda 1 minuto y medio. Con base en el artículo, ¿cuál es una ventaja de enviar los desechos electrónicos de los Estados Unidos a naciones pobres? Genera empleos de reciclaje, mejora las relaciones internacionales, es más fácil eliminar chatarra de manera segura, es menos costoso de eliminar, es menos costoso que reciclar de manera responsable. Aquí voy a dar a adivinar cuál sería, pero me parece que es menos costoso que reciclar responsablemente. Solamente para terminar las últimas preguntas.